Vladimir, Sergio, la última y nos vamos y nos vamos. ¿A dónde? a votar. A votar, correcto. A ver, Vladimir, ¿cuántos programas llevamos haciendo esta saga de la barra política? 10, si no estoy mal, ¿eh? Hemos generado 10 programas, 10 contenidos de esta barra, donde de alguna manera hemos interactuado con dos grandes personalidades que hoy nos van a acompañar, al ratito los ven. Sí. Entonces, la verdad es que hemos aprendido un montón, no sé, ¿tú con qué te quedas? Esa es la pregunta. ¿Qué le habremos dado al público después de estos 10 programas? Este es el 10º. Y vamos a tener, antes de que se me olvide público, vamos a tener un programa justamente después de las elecciones para comentar los diferentes escenarios que nos quedan una vez ya electo, ¿verdad? Al personaje que se va a quedar. Sí, y en el Inter, lo que decías hace rato, nos gustaría que la gente nos escribiera en los comentarios con qué se queda. Correcto. ¿Qué le aportamos? Yo estoy seguro que algo pequeñito si quieres, pero seguramente algo le aportamos y me gustaría mucho que nuestro auditorio nos compartiera qué le dejamos. Empecemos así, algunas notas que Suavecito, pudieran dar venga. el tinte, ¿verdad?, a este programa. Un sexenio obradorista manchado de sangre y manchado de odio. Crecimiento moderado. Digo, al final de cuentas, no estamos buscando algo que comer en la calle, ¿verdad?, como en algunos otros países, ni estamos con una situación de descontento social, en términos muy abiertos. Pues a lo que le llaman polarizado, pero también sería interesante verlo y tienes razón, también hay cosas que están pendientes por ahí importantes de destacar y que seguramente el tiempo va a poner cada cosa en su punto. Hoy los medios de comunicación, algunos opacos y algunos maximizan los logros, entonces creo que hay tintes de grises ahí. Correcto. Aquí la pregunta es un 2024-2030 marcado por qué? Por sangre, por odio, por crecimiento económico, reconciliación. Reconciliación. ¿Habrá pactos? ¿Qué va a pasar con los medios disidentes de alguno de los colores partidistas? ¿Qué va a pasar con ellos, verdad? Con los partidos, con el amarillo, con negro, ¿conservará el registro? ¿No lo conservará? ¿Será capaz el anaranjado de llegar al segundo lugar de la contienda política? No queda más que empezar. Vámonos, la última, y nos vamos a votar. Miguel Nava Alvarado es abogado con más de 20 años de experiencia laboral en el sector público y sociedad civil organizada, además de ser especialista en materia constitucional, penal y administrativa. Héctor Cinesio Moreno es un analista y editorialista especializado en política. 2024-2030. Vamos a elegirlo el 2 de junio. Ajá. ¿Qué podemos hacer ante esto? Ya lo dijiste en el programa anterior, Héctor. Esto es más de sentimiento, de feeling, ¿verdad? Quien te lata es el correcto, ¿no? Y a mí me gustaría hacer, pues, una breve semblanza de lo que hemos visto, de lo que nos dejan estos 3 debates, de lo que nos espera después de las elecciones. No sé quién de ustedes quisiera iniciar. Yo creo que esto no, la búsqueda de la razón sin la pasión es algo que es inherente al ser humano. Yo no lo digo, lo dice la ciencia política, lo dice Tony Gramsci. Las elecciones, todas, son elecciones de Estado y se ganan y pierden desde el ejercicio del poder. En mi opinión, para Claudia Sheinbaum fue una losa muy pesada, demasiado onerosa el traer un sexenio, el sexenio más sangriento de la historia. Ni cuando estuvimos en la Revolución, ni en la Guerra de Independencia, ni en la Guerra de Reforma hemos tenido tanta sangre como hoy la hay. No hay seguridad, no hay instituciones, las pocas instituciones que hay se buscan dinamitar. El gran pacto que era la Constitución, una y otra vez ha sido constantemente violentada. Entonces, yo creo que a Claudia tiene un
un gran paquete. Yo creo que desde el principio decidió que era indefendible, por eso se ha dedicado a mentir. Mintió en los 3 debates, inventó cifras, simple y sencillamente no la hemos visto dando una propuesta pues realmente real. En el caso de Xóchitl, pues es más fácil ser oposición, siempre te diviertes más, diría acá el doctor Miguel, por supuesto, porque señalas. En el caso de Xóchitl, lo que no le ayuda son los partidos, pero sin embargo, en la marea rosa que vimos el fin de semana, vemos que los ciudadanos están dispuestos a dar el apoyo, no a los partidos son un vehículo, sino a los ciudadanos. Entonces, me llamó mucho la atención. Y en el caso de Maínez me queda claro que es una actitud de mercadotecnia, de permanecer en el poder, obtener el 3% y mantenerse haciendo política o lo que sea. Pero siendo muy honestos y sinceros, hay 2 cosas que desde el lado del análisis político lo vemos. El primero, el voto es emocional. Okay. Puedes atacar las tripas, puedes atacar el corazón, pero definitivamente una campaña es un acto de seducción. Tú propones. Yo no vi, y en esto a lo mejor voy a hacer un poquito de polémica con Miguel, yo no vi que realmente hubiera una postura ideológica. Todos se me hicieron buena ondita, wannabes, pet friendly. No vi un contraste, no lo vi. Yo creo que a final de cuentas el tema está de fondo, continúas con un proyecto que ha demostrado al momento que no tiene crecimiento económico, que ha sido simulación, que dilapidó el presupuesto de México en 3 obras que no van a funcionar como no funcionó nunca este gobierno. Y en ese sentido yo creo que esa es la losa que va a haber sobre muchos. Y por el otro lado, lo peor que nos puede pasar es que el abstencionismo y no los ciudadanos sean los grandes participantes de esta jornada electoral. Eso sí, sería un fracaso. Miguel, ¿qué pudieras aportarnos? Yo soy de la idea, igual que aquí Héctor, que desafortunadamente el voto es emocional, es un voto de sentimientos visceral, no es un voto pensado. Okay. A diferencia de lo que yo voy a opinar, para mí es un voto pensado. Si yo pienso en México, jamás habiendo militado en ningún partido político como la gran parte de los mexicanos, como la gran parte de la población, pues yo voy a expresar mi voluntad en una urna federal, las urnas federales y las locales, de tal manera en que existe un equilibrio de poder. ¿Qué le conviene al país? Pues le conviene un poder ejecutivo muy fuerte. La Constitución, el artículo 49, te dice claramente que el supremo poder de la federación se divide en su ejercicio, el legislativo, en ejecutivo y judicial. Necesitamos un poder ejecutivo fuerte, muy fuerte, pero también un poder legislativo muy fuerte, hablando de elecciones, también un poder judicial. Pero aquí, para mí como ciudadano, el gran reto es el Congreso, Okay. que sirva como un punto de equilibrio, porque quien quiera que sea, ya la tecnología nos permite ver algunas encuestas, pues yo sería de la idea, en lo personal, de darle mi confianza a quien lleve mayor ventaja con estos instrumentos de tecnología, pero no votarle un Congreso a favor de esa persona que tenga esa preferencia mayoritaria, al menos con las referencias de tecnología, porque la gente se involucra muy tarde a las elecciones. Para correr un maratón no puedes empezar a entrenar un año antes ni unos meses. Necesitas estar constantemente entrenando. Así es la política. Hoy la población tenemos muy pocos referentes y penosamente muy malos candidatos, me refiero a las candidatas y al candidato desde mi punto de vista ciudadano. Correcto. En Querétaro, ¿qué pasaría? Pues vemos que en Querétaro hay un poder ejecutivo de un partido político. ¿Podemos generar el equilibrio en el Congreso del Estado? Sí, efectivamente, votando otro partido político distinto. Repito, quienes no militamos en un partido político. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no importa si gobierna el PRI, al momento en que están en su época de auge, todos votan PRI, congresos, presidentes municipales, Congreso Federal. Eso no beneficia al país. Claro. Y si vemos que está el PAN, la mayoría PAN, y está Morena, la mayoría Morena. Este voto, que bien dicho por Héctor, es un voto emocional, visceral, tiene que ser un voto racional.
Un voto que genere equilibrios. Hoy nos damos cuenta que todas las regadas del presidente de la República, que no son una, son muchísimas regadas, hoy se las está parando el Congreso de la Unión. No lo hizo los primeros 3 años de su gobierno, porque hoy se quejan de una Guardia Nacional que lo único que cambió fue de colores, generando más gasto público. Pues son los mismos elementos. Sí. La policía está militarizada desde Cedillo. Entonces, esto tiene que cambiar, pero lo va a cambiar la ciudadanía. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Generando un voto racional. Existe mucho descontento en un país manchado de sangre, pero que va a seguir igual. El presidente jamás en su vida fue policía, ni Ministerio Público, ni ni el pasado, Sí. ni la que viene. No va a tener la capacidad, pero los policías sí estudiaron, llevan 30, 40 años ahí. O los soldados, hacen carrera. Nada más les cambian de nombre o de uniforme, ¿no? Policía Judicial, Policía Federal, Policía Ministerial, Guardia Nacional, Policía Federal Preventiva, pues son los mismos. Ahí no se fijan. El problema es que la administración es deficiente. ¿Por qué? Porque no se van subsanando los errores. Entonces, para mí, tiene que ser una votación en donde podamos consolidar un poder ejecutivo muy fuerte, con mucha confianza, pero no un cheque en blanco. Al contrario, en el Congreso hay que votarles en contra para que realmente exista ese equilibrio. El PAN y el PRI le votaron las reformas constitucionales, las que quiso López Obrador en su primer trienio. ¿Y qué pasó? Un desastre. Le votó funcionarios públicos paleros, como la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, metiéndole la terna. Por cierto, el gobernador de Querétaro era el coordinador de los senadores del PAN. ¿Cómo aceptan una terna donde va una militante de Morena, que lo que quiere Morena es ponerla, y luego se para el PAN a hacer un ridículo diciendo que por qué la votaron? Pues porque la metiste a la terna. Entonces, esto ya no pasó en el segundo trienio. Entonces, ¿qué tiene que haber para mí? Equilibrio. Poder ejecutivo poderoso, poder legislativo poderoso, pero no del mismo partido del presidente. Correcto. Y no se diga, ¿verdad?, que haya un plan C, que si en dado caso va con el A y el B, el presidente tiene el plan C. Pues yo creo que el presidente ya está en el plan Z1, Z2, Z3, no le ha funcionado nada. Sí. Y dudo que le vaya a funcionar porque también no olvidemos una cuestión, y el doctor tiene toda la razón del mundo. Seamos honestos, la gente, el ciudadano en términos generales está apático y estamos apostando a que cumpla con un deber cívico, porque muchos de los políticos, de sus estrategas, de los mercadólogos, han hecho una reverenda basura de campañas. Y no obstante, con todo y eso, bien nos dices, Héctor, doctor, yo creo que eres afín, invitemos a la gente que vote. Claro, es por un deber favor. cívico, debe de haber una gran fiesta democrática. Me queda claro que va a ser una mujer presidente en este país. Pues bueno, vamos a las urnas a definir cuál de las dos. Correcto. Y yo preguntaría, tú que eres más afín con el proyecto de que los jóvenes participen en política, yo creo que también lo que viene para el 2030, 2036, fíjate, somos futuristas. No falta ¿verdad? mucho, quién sabe si estemos Claro. aquí. Más sin embargo, hoy se está haciendo historia, porque parte de lo que es hoy era pasado, ¿no? Y ahora es una realidad. Entonces, si ya nos castigaron con este gobierno, así lo voy a decir por parte mía, ¿verdad? Como parte editorial del programa, yo me preguntaría, ¿nos habrá dejado preparados para el próximo sexenio, que falta mucho, pero tenemos que ir aprendiendo a hacer una cierta cultura política? Si habremos aprendido algo como ciudadanos con esto que estamos cerrando en este 2024. Dicen que la política cambia a la gente, pero si la gente entra a la política cambia. Correcto. No se vayan. Después de este breve comercial, regresamos. Bienvenido a Hotel Plaza Camelinas. Gracias por tu preferencia y estancia. Recuerda que, como huésped, tienes acceso a nuestra alberca climatizada, gimnasio, centro de negocios y al área infantil. Además, servicios adicionales bajo cita como lavandería y planchado, servicios de niñera y spa. Para complacer a tu paladar, tenemos la mejor opción. En Restaurante Acuarelas, el desayuno buffet es todos los días. Y por la tarde,
tendrás la mejor cocina contemporánea a la carta. También, puedes pedir por room service las 24 horas. Para tu comodidad, en nuestro bar Querétaro, tienes la mejor opción de coctelería, con promociones todos los días y karaoke todos los sábados. Contamos con espacios para cursos, congresos, networking y eventos sociales como bodas, 15 años, aniversarios y más. Te recomendamos visitar nuestro sitio web www.plazacamelinas.com.mx y consulta todas nuestras promociones vigentes que tenemos para ti. Y también los próximos eventos de Navidad y Año Nuevo a los que puedes acudir. Bienvenido a la ciudad de Querétaro. Ciudad emblemática con distintos lugares turísticos, tales como el Centro Histórico, la Peña de Bernal, la Ruta del Vino y el Queso, y la Sierra Gorda. En recepción, puedes contratar nuestro servicio de recorridos turísticos. Gracias nuevamente por tu preferencia y lealtad. Disfruta tu estadía. Hotel Plaza Camelinas. Y meditando, ahora platicando en el corte con mis invitados, caramba, debemos de estar tristes por estar cerrando esta temporada política con una oferta tan pobre. Y decíamos, Héctor, Miguel, ¿qué tendremos el gobierno que nos merecemos? ¿Cómo es posible todavía que se incline la balanza por estamos hablando de la intención de voto, por un partido que no ha dado resultados? La pregunta es, ¿y por qué se sigue manteniendo estas mayorías por este partido? Bueno, pues porque se dedican, entre otras cosas, a ser mercenarios. Veamos un ejemplo. De las 9 gubernaturas que en este momento se van a elegir, y donde Morena prácticamente solamente lleva ventaja en 2, que es Tabasco y Chiapas, la tiene muy complicada en Veracruz, muy complicada en Puebla, muy complicada en Ciudad de México, muy complicada en Morelos, muy complicada en Guanajuato, demasiado complicada, diría yo, en Jalisco. ¿A quiénes tienen que recurrir? Ve qué caso de Querétaro. Todos los candidatos que están no son gente que haya sido fundador de Morena, no son gente que haya militado en Morena. Ciertamente. Todos son candidatos que vienen del PAN, del PRI y nada más. No hay realmente, eso es una conveniencia política del partido del presidente, porque si tú estás bien, vas bien en votación, tienes una representatividad, pues mira, vente para acá y termino regalándote mi franquicia. Y en cambio el señor pudo haber voteado como hacían en un principio por Morena, y simple y sencillamente nunca lo van a voltear a ver. Esa es una de las grandes realidades. Por eso es que Morena se ha mantenido. Sin embargo, el problema es que ningún partido político, ninguna fuerza, si no tiene una cohesión ideológica, dogmática o temática, puede subsistir. Correcto. Por eso está implosionando Morena. Por eso está implosionando Claudia Sheinbaum. Tiene que ir a justificar, por ejemplo, a Rocío Nela a Veracruz, mientras por el otro lado va a Sonora a abrazar priistas. Y platicábamos en los programas anteriores la parte esta de los debates, ¿no? Como parte, vamos a decir, editorial del programa, yo critico mucho el que no haya tantas propuestas sólidas por parte de los candidatos. Es que son las mismas. O sea, tú checa, por eso era lo que le decía, que a lo mejor iba a tener un poquito de confrontación ahí con el doctor Nava. Tú chécala. O sea, todos proponen regalar dinero. Todos. Maines, Xochitl, Claudia. Todos proponen regalar dinero. Segundo lugar, tienen una postura indefinida en torno, por ejemplo, a tema del matrimonio igualitario, a temas del aborto, a temas que pudieran en un momento dado ser o generar cierta polémica. No la tienen. Entonces, por eso te digo, son pet friendly. En temas que pudieran ser realmente importantes, por ejemplo, como la inserción de los grupos minoritarios, la agenda LGTB, simple y sencillamente todos realmente tienen así de, sí, como no, los toleros sí son buena onda,
pero no hay una postura. Todos son buena ondita en ese sentido. Digo, Sí. tú has escuchado, Miguel, que eres especialista de esto, por ejemplo, una renovación a fondo del tema de los derechos humanos, cuando vemos que, por ejemplo, en este caso con con Piedra Ibarra, pues ha sido una simulación, derechos humanos es la peor basura que en este momento pudiera existir. Pero tú has escuchado a algunos de los candidatos de vamos a cambiar esto, vamos a apostar los derechos. Procurar mejorar el Estado de Derecho. Yo no lo he escuchado. ¿No? Los candidatos desconocen el tema de los derechos fundamentales, primeramente. Y esto lo vemos en el ámbito nacional y en el ámbito local. Pongamos un ejemplo. Indudablemente, no hay un mexicano con una noción mínima en cuestión jurídica que no sepa que el presidente de la República es un violador de derechos humanos. Irrumpe con el marco constitucional. Pero también en Querétaro podemos decir que el gobernador del estado es un violador de derechos humanos e irrumpe con el marco constitucional. Pongamos un ejemplo, el agua. El agua está establecida como un derecho humano en el artículo 4 de la Constitución, para ser más precisos, en el párrafo 6. Correcto. Y hablamos del artículo 27 de la propia Constitución, dentro del capítulo de Derechos Humanos, y hablamos del derecho a propiedad. Las aguas profundas del país son de la nación, y quien tiene el derecho de concesionar a particulares y entidades públicas es el gobierno federal. Sin embargo, el gobierno del estado está concesionando a particulares a sus amigos, e inclusive empresas operadoras de agua, en donde ellos mismos son socios. O sea, el recurso natural está en manos del particular porque un gobierno lo hace. Entonces, el gobierno federal viola derechos humanos, sí. El gobierno local también. Y si lo vemos en el país es exactamente lo mismo. Pero tú decías la pregunta, ¿tenemos el gobierno que nos merecemos? Yo creo que los niños, las niñas, las personas con discapacidad, que se suman por millones y los más marginados, no podríamos aplicarles eso. Esto es un dicho que está en desuso. Tenemos malos gobiernos porque la ciudadanía que tiene la capacidad de estar informada no le importa. Hoy yo por curiosidad le pregunto a la gente, ¿vas a votar por Sol? ¿Vas a votar por Claudia? Ay no, me caen gordas, pinches viejas. Mejor voy a votar por, ¿cómo se llama el del naranja? Por ese. Esa es una tendencia que está pasando. O sea, qué fuerte. Ahora, esta elección está marcada claramente por una misoginia absoluta. Claudia Sheinbaum es producto de una misoginia de un líder que es Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Pero Xochitl Gálvez es exactamente igual. Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alito Moreno, no son mujeres. Deciden que vaya una mujer. Entonces, este empoderamiento de un porcentaje de la mayoría de la población de las mujeres en nuestro país penosa y vergonzosamente está marginado. Yo soy padre de 2 hijas, afortunadamente. Soy padre de 2 hijas. Yo quiero un México distinto para mis hijas, en donde existe un empoderamiento de la mujer por la mujer, porque en México hoy muchas mujeres no votan mujeres, pero no votan mujeres por este producto de la misoginia. Estas 2 candidatas presidenciales están ahí por la voluntad de hombres, no por la voluntad de mujeres. Claro. Y eso es muy grave en el país. Hoy tenemos enfrente de nosotros una elección con pésimas candidatas desde mi punto de vista. Yo soy ingeniera, yo soy científica, no tienes que andar cacareando quién eres. De acuerdo. El conocimiento y la capacidad no necesitas gritarlas. Uno se da cuenta, y es ahí donde la ciudadanía se da cuenta que están muy lejos de ser las personas capaces para dirigir el país. Por eso yo digo, generemos equilibrio. Un poder ejecutivo fuerte, un poder legislativo fuerte, pero de partidos diversos. Platicábamos esta parte de la oferta, de lo que nos dejan a los ciudadanos. Yo me he preguntado, ¿qué tendríamos que mover para que el ciudadano sea más consciente? Platicabas en el programa anterior que sea parte de los partidos, no sé si lo dijiste tú, Miguel, o lo dijiste tú, que sea parte de los partidos políticos, ¿no? Que forme parte, que sea un actor, y no solamente que sea un espectador por fuera, ¿no? Que hace falta que las instituciones realmente sean instituciones como el de derechos humanos, los mismos partidos políticos, que sean instituciones sembradas en la verdad de lo que quiere el ciudadano, ¿no? Es decir, hacer un ciudadano más culto, un ciudadano más consciente, y creo que esto no se ha logrado nunca.
pero tendríamos que buscar la forma de que ellos abran un poco más los ojos. Yo creo que eso es un poco ingenuo. A principios, alguna vez en ciencias políticas me obligaron a leer, porque la verdad no tenía el interés, pero después descubrí que era un libro muy interesante que se llamaba Ciudadanos Imaginarios. Y Ciudadanos Imaginarios te hablaba precisamente de la conformación del México del siglo decimonónico, donde una de las cosas bastante interesantes era que los extranjeros, cuando preguntaban al Partido Liberal, que era el partido, digamos, que de vanguardia, sobre qué era lo mejor de México, todos decían que Veracruz. ¿Y por qué Veracruz? Porque por ahí se salía del país. Yo creo que estamos igual. Podemos inventarnos o crear muchísimas figuras que ya existen a nivel mundial. Por ejemplo, el que te multen, caso de Ecuador, caso de Colombia, elecciones donde acabamos de estar, te multan con $80 si no vas a votar. Podemos también, como en algunos países, por ejemplo, de Europa, donde si tú recibes apoyos sociales en tiendas de bienestar, el apoyo para tus abuelitos, no puedas votar. Si tú recibes apoyo directo del Estado, no puedas votar. Pero aquí de repente se nos ocurrió que tenemos a mucha gente que tenemos en la cárcel y que sí puede votar. Digo, no son sentenciados, pero sí dices, híjole, ¿cómo podemos pensar en un país donde a cada rato tenemos que defender los derechos humanos? Porque en este país los derechos humanos, a diferencia del resto del mundo, en lugar de ser progresivos, son recesivos y tienes que andar corrigiendo. Y para eso precisamente es estar ahí una persona de derechos humanos, para que te diga, gobernador, oye, está muy padre esto, pero no lo puedes hacer. Presidente, está padrísimo esto, pero eso no es así porque estás violentando derechos humanos. Algo tan simple, algo tan sencillo, lo vemos. Por eso que es importante que el ciudadano ejerza su derecho cívico, algo que decía mi abuelito, que yo ya no lo vuelvo a escuchar, valor civil, y vaya y se enfrente en una urna a lo que va a marcar durante los próximos 6 años como su destino. Pues no nos dejamos mucho de dónde partir. Me quedo muy preocupado al final de cuentas de que no es un México deseable. Digo, se progresa a punta de billetazos, ¿verdad? De carretadas de intereses, de instituciones privadas, de muchos actores en la sociedad, pero no es un México que juntos tengamos un rumbo estratégico como nación. Los vacíos de poder se ocupan. El poder es la facultad de influir en los demás. Si eso tú no lo ejerces, alguien más lo va a hacer. Correcto. Yo les agradezco de corazón que me hayan acompañado durante estos 10 programas y los invito para opinar cuál va a ser el escenario de nuestro país después de las elecciones. Vayan a votar, voten por la mejor opción que ustedes consideren, pero si les puedo dar un consejo, no voten por un segundo piso de impunidad y de fracaso. Bueno, pues esto fue Personas y Negocios. Yo soy Sergio Iturbe. Agradezco a los invitados, agradezco a Arturo Álvarez atrás de cámaras, agradezco a Vladimir Bautista y pues toda la gente que hace posible este programa. Muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente programa.